En la Biblia hay dos hombres que fueron al cielo sin ver muerte. Uno de ellos, el más conocido quizás, fue el profeta Elías, quien fue arrebatado en un carro de fuego para ser llevado al cielo en un torbellino. Pero el segundo caso fue el de Enoc, un descendiente de Adán, acerca del cual dice la Biblia que caminó Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Pero, ¿qué más esconde la vida de Enoc? ¿Por qué desapareció de repente así? ¿Y qué misterio profético pudiera estar escondido detrás de ese personaje y su historia? En este vídeo te voy a explicar la gran tipología profética que hay escondida detrás de la historia de Enoc y su gran profecía en relación al fin de los tiempos. Para esto, vamos a analizar tres aspectos muy profundos que muchos cristianos desconocen, y te advierto que el último, el tercero que voy a citar, es para mí quizás el más impresionante. Así que quédate hasta el final para que me digas luego qué piensas acerca de todo esto. Muy bien, comenzando ya este vídeo tan interesante, creo que primero es importante recordar para aquellos hermanos nuevos en la fe quién fue Enoc. Los pocos detalles que conocemos acerca de este hombre se encuentran especialmente en el libro de Génesis, capítulo 5, donde aprendemos, por ejemplo, que era hijo de Jared y que tuvo un hijo llamado Matusalén, que de hecho fue el hombre que más vivió en la tierra. Si te acuerdas de cuántos años vivió Matusalén en total, déjame saber en los comentarios. Pero el dato más llamativo sobre Enoc es lo que describe la Biblia, este gran misterio cuando dice caminó Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Lo que se está narrando en este pasaje, déjame decirte, no es poesía ni una mera simbología de la muerte, sino que se está hablando en términos literales, que Enoc fue arrebatado al cielo sin ver muerte. Y esto es algo maravilloso porque, como ya les dije al principio, esto solo ha pasado con dos hombres a través de toda la historia, Enoc y Elías. Pero, ¿por qué tuvo Dios este detalle con Enoc? ¿Qué misterio esconde la vida e historia de Enoc? Lo que sucede es que Dios hizo esto, tal parece, para tomar a Enoc como un tipo o un ejemplo de una profecía que está a punto de suceder muy pronto, y en unos segundos te voy a explicar cuál profecía es a la que me refiero. Pero antes permíteme explicarte qué es una tipología profética. Cuando leemos la Biblia, vemos que a través de todo el Antiguo Testamento, Dios usó historias, eventos y personajes que fueron tipo de alguna profecía futura, en especial haciendo alusión a Cristo Jesús y alguna profecía que Él iba a cumplir. Por ejemplo, déjame darte algunos ejemplos. Cuando Dios mandó a Abraham a ofrecer a su hijo Isaac y apareció de repente un cordero milagrosamente que tomó el lugar de Isaac en el sacrificio, aquello sin duda alguna fue un tipo maravilloso de Cristo, el cual es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero que Dios envió para tomar nuestro lugar y recibir sobre sí el castigo por nuestros pecados. De igual manera, cuando los israelitas iban a salir de Egipto, en esa noche tan especial, recordemos que Dios mandó que toda familia hebrea asara al fuego un cordero y que con la sangre de ese cordero untara los postes y dinteles de sus casas para que así la muerte no entrara a llevarse al primogénito de cada familia. Esa sangre y ese cordero son obviamente también un tipo de Cristo y de cómo Él nos salva de la ira de la muerte eterna. Así como estos casos, hay muchos ejemplos en el Antiguo Testamento de momentos, historias y personajes que fueron tipo de alguna profecía en particular, como ya dije, en especial casi todas enfocadas en Cristo Jesús, quien es la esencia de la Biblia, todo habla acerca de Él. Y resulta que la vida de Enoc y su historia fue también un tipo maravilloso de una gran profecía escatológica que muy pronto el Señor cumplirá. ¿A cuál me refiero? Creo que ya todos la saben, y me refiero a la profecía maravillosa del arrebatamiento de la Iglesia, una profecía que muy pronto Jesús va a realizar, a cumplir cuando Él vendrá en las nubes y va a levantar a su Iglesia. Pero, ¿por qué decimos esto? Bueno, hay tres aspectos muy profundos sobre la vida de Enoc que revelan cosas relevantes con respecto al arrebatamiento, y son aspectos muy profundos. Así que preste atención, porque al final, el tercer aspecto, el último, para mí es uno de los más impresionantes. En primer lugar, Enoc fue un tipo muy claro del arrebatamiento porque él mismo fue llevado al cielo de una manera milagrosa sin ver muerte,
tal como también le acontecerá a la iglesia del tiempo del fin. Cuando Cristo venga en las nubes, Él levantará su iglesia sin ver muerte. La palabra dice en cuanto a Enoc que caminó con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Y en cuanto a la iglesia en el tiempo del fin, la palabra promete diciendo, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por lo cual, en primer lugar, así como Enoc fue llevado al cielo sin ver muerte, oh mi estimado hermano, así también muy pronto Cristo vendrá en las nubes y no solamente resucitarán los muertos en Cristo, sino que también todos los cristianos verdaderos que estemos vivos para ese entonces seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos para ir al cielo a celebrar con Cristo las bodas del Cordero durante 7 años. Por esto el apóstol Pablo añadió diciendo, «He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta». Si te alegras como yo por esta promesa, escribe un fuerte gloria a Dios en los comentarios. Si quieres saber por qué pensamos que el arrebatamiento es primero que todo y por qué creemos que la iglesia no pasará por la gran tribulación, te dejo también un vídeo al final para que lo mires. Ahí respondemos a todo esto. Ahora bien, en segundo lugar, la vida de Enoc nos recuerda también al arrebatamiento porque, aunque la Biblia no dice que Enoc fuera un profeta como tal, aún así Judas, en su carta, habló acerca de una profecía en particular que dio Enoc. Y note que es la única profecía de Enoc a la cual se le da, vamos a decir, validez o verificación en la Biblia, y curiosamente fue una profecía con respecto a la segunda venida de Cristo. Cabe decir que el famoso y controversial libro de Enoc no fue incluido en la Biblia que nosotros tenemos porque no hay total evidencia de que haya sido Enoc quien realmente haya escrito ese libro, además de ciertos errores doctrinales que contradicen la palabra de Dios en ese libro. Y si quieres saber más por qué razón no está el libro de Enoc en nuestra Biblia evangélica, te recomiendo que veas al final un vídeo que hice con respecto a esto. Pero lo importante para este vídeo es que, tal parece que aunque Enoc no fuera un profeta como tal, curiosamente sí dijo una profecía de la cual Judas hizo eco. Y es curioso que la única profecía que se menciona de Enoc tenga que ver con respecto a los eventos escatológicos del fin, en especial acerca de la segunda venida de Cristo. De esto habló Judas, diciendo, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Cuando analizamos esta gran profecía de Enoc que citó Judas, vemos que se está hablando específicamente acerca de la segunda venida de Cristo, ya que en su primera venida él no vino con sus santas decenas de millares para hacer juicio, sino que vino primero como cordero a dar su vida. Pero lo que dice Enoc en la profecía está haciendo alusión a la segunda venida de Cristo, cuando él regresará con sus ángeles, como la palabra enseña, visiblemente, todo ojo le verá y él vendrá a establecer su reino milenial y juzgar desde Jerusalén. ¿Sabes que hay dos cosas que me maravillan de esta profecía? Primero, la revelación que tuvo Enoc en tiempos prehistóricos de eventos tan distantes que aún ni siquiera nosotros hemos visto cumplirse, y segundo, que lo único que la Biblia registró de las palabras de Enoc haya sido su profecía del fin. Es como si Dios estuviera dando un mensaje muy claro a toda la iglesia en el tiempo del fin, recordándonos que pronto todo esto va a suceder. Así que si aún no te has arrepentido de tu pecado, aún tienes la oportunidad para hacerlo y así poder disfrutar de la vida eterna en los cielos junto al Señor. Y finalmente, el tercer y último aspecto de la vida de Enoc, uno de los que más me ha impresionado, es su edad cuando Dios lo llevó. Escucha bien. Para entender esto es necesario recordar que en la numerología hebrea los números tienen un valor simbólico y profético, lo cual es totalmente cierto y bíblico. Por ejemplo, el número 40 representa transición,
Recordemos que el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto y Jesús fue tentado durante 40 días. Así como Moisés también estuvo en el desierto 40 años y ayunó durante 40 días antes de subir al monte Sinaí para recibir la ley. Otro ejemplo es el número 12, que representa el gobierno divino. Por eso Jesús tuvo 12 discípulos, y el pueblo de Israel estaba conformado por 12 tribus. Y de igual manera, cada número tiene un significado especial, y en el caso de Enoc, el número relevante es el 65. ¿Sabes cuántos años tenía Enoc cuando Dios lo llevó? Tenía 365 años, lo cual es sin duda alguna muy simbólico y representa un ciclo completo, como los 365 días del año. Es decir, Dios completó en la vida de Enoc el ciclo entero de su propósito y entonces lo arrebató al cielo sin ver muerte. Si tienes una Biblia a la mano, te invito a que vayas a Génesis 5 y verás el relato con tus propios ojos. Enoc caminó con Dios 365 años y desapareció porque lo llevó Dios. Esto me llama mucho la atención porque si sumamos 3 más 6 más 5 obtenemos 14, que en la numerología hebrea, según algunos estudiosos, puede representar la liberación y la victoria. Pero lo que más me impacta no es esto, sino el hecho de que después que la Biblia dice que Enoc caminó con Dios 365 años y desapareció, entonces justo en el versículo siguiente dice que Matusalén, su hijo, vivió 969 años. Pero espera, que hay un misterio aún más profundo escondido en este detalle. Es que cuando Matusalén nació, su padre Enoc hizo una profecía acerca de su vida, y la profecía fue que cuando Matusalén muriera, caería juicio sobre la tierra. Y si hacemos los cálculos, encontramos que cuando Matusalén murió, fue justo en el año que comenzó el diluvio. Esto significa que Enoc, además de ser un tipo profético del arrebatamiento de la iglesia, también fue testigo y tuvo revelación del juicio que Dios enviaría sobre la humanidad, lo cual es otro paralelo impresionante con respecto a los eventos escatológicos del tiempo del fin. De hecho, si miramos la secuencia de los eventos en la vida de Enoc, vemos una representación profética muy clara del arrebatamiento de la iglesia, seguido del juicio divino sobre la tierra. Primero, Enoc es arrebatado, luego su hijo Matusalén vive hasta que, al morir, desata el juicio de Dios en el diluvio. De la misma manera, la iglesia será arrebatada antes del juicio final que caerá sobre este mundo en la gran tribulación. Es asombroso cómo Dios usa estos eventos históricos para dejarnos un mensaje profético tan poderoso para nuestro tiempo. Es como si Dios estuviera diciéndonos que, al igual que Enoc, nosotros también debemos caminar con Él, vivir una vida consagrada y prepararnos para el día en que Él venga a buscarnos para llevarnos al cielo. Y recuerda, mi hermano, que si permanecemos en Cristo, no importa lo que pase en este mundo, porque tenemos la promesa de que seremos arrebatados junto a Él, así como Enoc fue llevado al cielo sin ver muerte. Enoc vivió en un tiempo de creciente maldad y alejamiento de Dios. Sin embargo, él decidió caminar en la dirección opuesta. En medio de un mundo corrompido, Enoc vivió una vida que agradaba a Dios, y su caminar con él no era una simple peregrinación religiosa, sino una relación continua y profunda, marcada por la fe, la obediencia y la devoción total. El escritor de la carta a los Hebreos menciona a Enoc como uno de los héroes de la fe, destacando que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hebreos 11, 5. Este pasaje subraya que la fe de Enoc era un factor crucial en su relación con Dios. Su fe no era una creencia superficial, sino una confianza firme y activa en el Señor, que lo llevó a vivir de una manera que reflejaba esa confianza. Para nosotros hoy, el ejemplo de Enoc es un llamado a evaluar nuestra propia caminata con Dios. ¿Estamos caminando en fe y obediencia? ¿Estamos permitiendo que nuestra vida sea transformada por el poder de Dios? ¿O estamos conformándonos con los patrones de este mundo? Enoc nos invita a una vida más profunda con Dios, una vida que no se conforma con lo superficial, sino que busca agradar al Señor en todo.
La Biblia describe a Enoc como alguien que caminó con Dios, Génesis 5 y 24, una frase que sugiere mucho más que un simple seguimiento religioso. Caminar con Dios implica una relación íntima y continua, una vida vivida en la presencia de Dios, en la cual cada pensamiento, acción y decisión está guiada por el deseo de honrar a Dios. Enoc vivió una vida consagrada, separada para el Señor, lo cual lo distinguió en una generación que, en su mayoría, había olvidado a Dios. La consagración de Enoc es una llamada para nosotros a vivir de manera diferente, a ser apartados del mundo y dedicados a Dios. Esta consagración no significa que vivamos aislados del mundo, sino que, aun estando en él, no permitimos que sus valores y sistemas nos definan. Vivir una vida consagrada es vivir una vida marcada por la pureza, la santidad y el compromiso con Dios. Es vivir con la conciencia de que somos el templo del Espíritu Santo y que nuestra vida debe reflejar esa realidad en todo lo que hacemos. La vida de Enoc también nos recuerda que la consagración es un proceso continuo. No es un evento único, sino una decisión diaria de seguir a Dios y de permitir que su Espíritu trabaje en nosotros para hacernos más como Cristo. Cada día, debemos tomar la decisión de caminar en su voluntad, de apartarnos de lo que no agrada a Dios y de buscar su presencia de manera continua. Una de las grandes enseñanzas de la vida de Enoc es la importancia de estar preparados para el encuentro con Dios. La Biblia nos dice que Enoc caminó con Dios y desapareció, porque lo llevó Dios, Génesis 5 y 24. Este evento único en la historia bíblica nos muestra que Enoc estaba preparado para encontrarse con su Creador en cualquier momento. Su vida fue un testimonio de su preparación continua para estar en la presencia de Dios. Para los creyentes, esta es una llamada a la preparación espiritual. Jesús mismo nos enseñó la importancia de estar preparados cuando dijo: «Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis». Mateo 12 y 44. La preparación espiritual implica vivir en un estado de vigilancia, no solo esperando el regreso de Cristo, sino también viviendo de tal manera que, en cualquier momento, estemos listos para presentarnos ante Dios. Esta preparación no se trata de vivir en un estado de miedo o ansiedad, sino de vivir con la certeza de que nuestra vida tiene un propósito eterno y que, en cualquier momento, podríamos ser llamados a estar en la presencia de Dios. Esto nos lleva a vivir de manera intencional, a cuidar nuestra relación con Dios y a asegurarnos de que nuestras vidas estén alineadas con su voluntad. La historia de Enoc también es un poderoso recordatorio de la promesa del arrebatamiento, un evento futuro en el que los creyentes serán llevados al cielo para encontrarse con el Señor. Enoc es visto como un tipo del arrebatamiento, ya que fue llevado al cielo sin experimentar la muerte. Esta promesa del arrebatamiento es una fuente de gran esperanza para los creyentes, ya que nos asegura que, sin importar lo que ocurra en este mundo, tenemos un destino glorioso reservado para nosotros. El apóstol Pablo escribe en su carta a los tesalonicenses sobre este evento futuro: «Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor». 1 Tesalonicenses 4, 16-17. Esta promesa nos da esperanza y nos motiva a vivir en santidad, sabiendo que en cualquier momento podríamos ser llamados a encontrarnos con nuestro Salvador. El arrebatamiento también nos recuerda que este mundo no es nuestro hogar final. Como creyentes, somos ciudadanos del cielo, Filipenses 3 y 20, y nuestro verdadero hogar está con el Señor. Esta realidad debe influir en la manera en que vivimos, recordándonos que nuestras prioridades deben estar centradas en lo eterno y no en lo temporal. La expectativa del arrebatamiento nos llama a vivir con un sentido de urgencia y propósito, sabiendo que nuestro tiempo en este mundo es limitado y que debemos aprovechar cada oportunidad para vivir para Dios y compartir su amor con los demás. En medio de las dificultades y desafíos de la vida,
La promesa del arrebatamiento y el ejemplo de Enoc nos llaman a mantenernos firmes en nuestra fe. El mundo en el que vivimos está lleno de incertidumbres, pero como creyentes, tenemos una esperanza segura en Cristo. Esta esperanza nos permite vivir con confianza y gozo, incluso cuando enfrentamos pruebas y tribulaciones. El apóstol Pablo nos anima en 1 Corintios 3 y 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esta exhortación es un recordatorio de que nuestra labor para el Señor tiene un propósito eterno y que, si permanecemos en Cristo, seremos recompensados. Permanecer en Cristo significa confiar en Él en todo momento, incluso cuando las circunstancias parecen adversas. Significa depender de su gracia y fortaleza para superar los desafíos y continuar avanzando en nuestra caminata con Dios. Como Jesús mismo dijo en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nuestra capacidad para vivir una vida que agrada a Dios y que cumple su propósito depende de nuestra conexión continua con Cristo. Así como Enoc influyó en su generación a través de su vida de fe y obediencia, nosotros también estamos llamados a ser una influencia positiva en nuestro mundo. Enoc no vivió su vida en aislamiento, sino que su caminar con Dios fue un testimonio para aquellos a su alrededor. Aunque la Biblia no nos da muchos detalles sobre su vida, el hecho de que fue uno de los pocos hombres en la historia que no vio la muerte habla del impacto que tuvo su relación con Dios. Hoy en día, vivimos en un mundo que necesita desesperadamente ver ejemplos de fe auténtica y vidas transformadas por el poder de Dios. Como creyentes, somos llamados a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Mateo 5:13-16. Esto significa que debemos vivir de una manera que refleje el amor, la verdad y la santidad de Dios, y que influya positivamente en los demás. Nuestra influencia no se trata solo de lo que decimos, sino de cómo vivimos. Cuando caminamos con Dios y vivimos de acuerdo con sus principios, nuestra vida se convierte en un testimonio poderoso de su gracia y verdad. La gente a nuestro alrededor verá la diferencia que Cristo hace en nuestras vidas y será atraída a Él. La vida de Enoc es un ejemplo poderoso de lo que significa caminar con Dios, vivir en consagración y prepararnos para el encuentro con nuestro Creador. Su vida nos desafía a evaluar nuestra propia caminata con Dios y a comprometernos a vivir de manera que le agrade en todo momento. También nos recuerda la promesa del arrebatamiento y nos da esperanza en medio de las dificultades de la vida, sabiendo que, si permanecemos en Cristo, seremos arrebatados junto a Él para estar en su presencia por la eternidad. Que el ejemplo de Enoc nos inspire a caminar en fe, obediencia y santidad, y que nuestra vida sea un testimonio de la gracia y el poder de Dios en un mundo que necesita desesperadamente su amor y verdad. Al igual que Enoc, que podamos vivir con la expectativa de encontrarnos con el Señor en cualquier momento, sabiendo que nuestra recompensa está en el cielo y que, un día, seremos arrebatados para estar con Él por siempre. Vivir de esta manera es posible y en el siguiente vídeo te mostraré una manera de cómo lograrlo. Ve a verlo ahora, suscríbete y no olvides comentar tu opinión. Te veo en el siguiente vídeo. Bendiciones.